Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Permítenos ser conscientes de tu obra, Señor. Abre nuestra conciencia, Señor, a tu obra. Eres tan poderoso, Señor. Nada se te iguala, Señor. Nada se iguala a ti, Señor. Nada se iguala a tu grandeza, a tu esplendor, Señor. Estás lleno de gloria, Señor. Lleno de humildad. Lleno de bondad hay en ti, Señor. Tú nos traspasas, Señor. Tú fuiste traspasado por nosotros, Señor, pero mirarte nos traspasa. Nos atraviesas con tu bondad, Señor. Nos atraviesas con tu misericordia, Señor. Nos atraviesas con tu dolor y con tu victoria, Señor. Gracias por hacernos parte de tu victoria, Señor. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu victoria. Gracias, Señor, por permitirnos ver la resurrección, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. David decía: bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. Una de las personas que habla acerca de lo que vamos a predicar hoy día es David. David habla acerca de la fosa y dice: Él es el que rescata tu vida de la fosa. Y hoy día vamos a predicar el nombre de la palabra. Tiene quizás dos títulos, no sabía cuál poner. El primero, los que ascienden de la fosa, y el segundo es los sueños emergen de la fosa. Ahí usted escoja y le pone el título que quiere. Amén. Como para contextualizar, vamos a tocar algunos pasajes que se mencionan cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Hace algún tiempo estuvimos predicando acerca de la sabiduría de Dios y de cómo el Señor nos lleva de crecimiento en crecimiento respecto de accesar a la sabiduría celestial. El Señor nos permite encontrar riquezas en tiempos de dolor. Yo recuerdo que cuando el Señor empezó a hablarnos acerca de la sabiduría fue cuando Miqueas estaba en la UCI con un riesgo vital y estaba hospitalizado. Y en eso tuve un sueño. Yo sé que los sueños no es todo lo que tenemos que prestar atención, pero el Señor me habló en ese momento y nos permitió accesar a conocer algo de Él.
En ese sueño venía una persona y me tomaba y me metía en una pirámide. El sueño es muy raro, hermano. Tomaba, me metía en una pirámide adentro y me decía: ¿sabes tú quién les enseñó a los egipcios la sabiduría de la construcción? Y a la persona yo no la veía. No, le decía: ¿sabes tú quién les enseñó a Babilonia la construcción? No, no lo sé. ¿Sabes tú cómo se sustenta la tierra? No lo sé. Y me empezó a hacer preguntas. Le decía: no lo sé. Y en ese momento me dice: te quiero enseñar una sabiduría que hasta ahora no has conocido. Y el lugar era oscuro, hermano. Yo sabía que estaba dentro de una pirámide, es bien extraño. Entonces la persona me dice, después me dijo esto, hermano, esto fue muy loco. Me dijo: ¿sabes tú quién le enseñó la sabiduría a Pitágoras? Hasta Pitágoras me apareció en el sueño, hermano. Y me dice: te voy a enseñar la forma en que se diseñaron las pirámides. Y me empieza a hacer unos jeroglíficos y los escribía y me dice: tú tienes que terminar la ecuación. Yo le decía: pero si yo no sé qué estás escribiendo, no entiendo. Y en el sueño yo estaba tratando de identificar qué pasaba y aparece en el sueño, ¿saben quién aparece? Adivine, 1,50 m. Oye, al tiro, rápido ustedes, 1,50 m apareció, así con una pachorra en el sueño. Y me dice, me pega así, me dice: fácil, pues Sebastián. Y empieza a hacer la ecuación. ¿Está listo? Y yo la quedo mirando. Y eso fue el sueño. Después de ese sueño empecé en el Señor a comprender, porque el Señor a veces nos habla y te sigue hablando. Empezamos a profundizar acerca de la sabiduría, de cómo Egipto se mueve en una sabiduría, de cómo Babilonia se mueve en una sabiduría, de cómo hay niveles de sabiduría, sabidurías que son angelicales, sabidurías que los ángeles caídos entregan a los seres humanos en los procesos de hibridez. Empezamos a comprender cómo Dios puede transmitir sabiduría. Moisés transmitió sabiduría a Josué por medio de la impartición de manos. Eso dice la palabra, una sabiduría jokmá. Pero posteriormente ellos adquieren sabiduría angelical, que no es una sabiduría natural. Y ahí tú comprendes cómo estos seres llegaron a comprender misterios tan grandes, porque tenían acceso a una sabiduría. Y sabes que ha sido tremendo, porque el Señor nos ha ido adentrando en comprender cómo se mueve en este tiempo, al menos en lo personal, cómo se mueve Egipto. Porque si bien nosotros teníamos un entendimiento de Egipto, el Señor lo ha ido aumentando, ¿verdad? En esa palabra yo les hablaba acerca de Faraón, y cómo aparece en Ezequiel Faraón como uno de los sistemas espirituales que está presente en el Edén, ¿verdad? En el huerto. Hoy día vamos a retomar un poco de esas palabras y nos vamos a centrar en el proceso de vida de José. Amén. El Señor nos habla en cada proceso. Cuando nuestro hijo estaba naciendo, y no quiero contar la historia para ser autorreferente, sino para explicarles cómo el Señor va abriendo su palabra, porque Él te abre tesoros en momentos de dolor, si es que tú los puedes percibir, si es que tú lo miras a Él. Todo el embarazo tuvimos sentencias de muerte, tanto para Abigail como para el bebé. Fue un proceso bien fuerte. Y cuando el bebé nace, venía con el cordón enrollado, pero tenía varias vueltas, no tenía una vuelta. La cosa es que fue tan rápido el parto, hermano, duró menos de un segundo. Mi esposa se dilató muy rápido y el bebé era más chiquitito, así que ni siquiera hubo daño. La Abby quedó como nada. Tan bien quedamos que nos fuimos al sur, así que quedó preciosa mi esposa. Así que el Señor es muy bueno, la guardó, la cuidó de cualquier daño, ni siquiera tuvieron que ponerle punto. El Señor es precioso. Entonces el bebé nace y el médico no estaba preparado, hermano. Fue tan rápido el parto que ni siquiera alcanzaron a poner la mesa. Ustedes ve que tienen como 100.000 tijeras y cosas
No alcanzaron ni a poner la mesa. La cosa es que nace, el bebé venía con el cordón y empieza a buscar, un poco urgido el médico, las tijeras, no las encontraba, las tijeras, movía para allá, movía para acá, un cajón así, lleno de implementos. Tenía que encontrar 3 tijeras, hermano, 2 que sujetan el cordón y una que corta. Colocando las cosas, el bebé cortó, lo pusieron en el pecho de la Abby y el bebé ya no tenía pulso, o sea, estaba azul, estaba de un color, no reaccionaba, no tenía. Entonces se lo pusieron para tener apego y no había reacción en el bebé. Y en eso veo que la matrona como que se urge, lo toma, lo ponen en una incubadora y en ese momento el tiempo estaba tan lento, hermano, yo sentía todo tan lento. Y la Biblia me dice, quédate con él. Entonces yo me quedo con él. Y yo todo el embarazo lo percibí, su espíritu lo percibía. Podía sentir su frecuencia. Y cuando el gordito estaba ahí, no lo percibía, no lo sentía. Entonces el Señor me decía que tenía que llamarlo a existencia. Y me decía, nómbralo. Y yo estaba absolutamente quieto, tranquilo, y le hablaba la promesa que el Señor nos dio. José, el Señor te llama, José, José, en el nombre de Jesús. Y le hablaba, José, estamos aquí, José, te estamos esperando. Fue harto rato, hermano, al punto que lo estaban zamarreando, lo golpeaban, varias cosas. Hasta que de pronto recobra el aliento, fue y lloró. Y pude ver cómo el Señor lo sacó de la fosa. Poder presenciar cómo el Señor libera tus generaciones. Estando Él presente o no presente, el Señor se ha glorificado. Porque su voluntad la que se ejecuta. Estando Él presente o no, el Señor se ha glorificado. Y en ese proceso el Señor empezó a hablarnos acerca de la fosa. Quizás esta palabra tiene harto de la Biblia, pero es que hablamos lo que hemos palpado de Él, hermanos. Lo que hemos palpado del verbo de vida, lo que hemos experimentado de Él. No hablamos solamente una palabra muerta, hablamos la vida de Dios que se ha transmitido a nosotros. ¿A cuántos de nosotros el Señor ha rescatado de la fosa? ¿A cuántos de nosotros nos ha liberado el Señor de procesos durísimos? Y vamos a hablar de José. Bíblicamente es un hombre que es una figura de Cristo a muy menor escala, porque el Señor es maravilloso, pero tiene muchos componentes que se asemejan al Señor. José es tipo de Cristo en su pureza. José es tipo de Cristo en su humillación. Es tipo de Cristo en el perdón. Es tipo de Cristo en ser asaeteado. Es tipo de Cristo al ser metido en una fosa en el abismo. José es tipo de Cristo en el amor, en la bondad. Es tipo de Cristo en la resurrección. Es tipo de Cristo en el gobierno. Pero José pasó por procesos durísimos, hermanos. Para poder expresar a Cristo, el Señor nos mete en procesos aflictivos, porque Él nos permite accesar a una riqueza tan maravillosa. Y vamos a ver, Génesis 37, 18, 24 dice lo siguiente. Hay pasajes que vamos a leer rápido
y otros que se los voy a mencionar todos, así usted después los puede revisar en detalle, las prédicas siempre quedan. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron. Bueno, se dice que uno de los que lideró la conspiración fue Dan. Es interesante porque tanto la caída de los ángeles, que fueron desterrados, lo que conspiró fue Luzbel, la serpiente. Y en este proceso la similitud está presente. El que conspira, o uno de los que lleva la conspiración, es Dan, la serpiente junto al camino. Y vamos a entender qué es la fosa. Yo les quiero explicar un poco de qué es la fosa, porque a veces entendemos de que José lo metieron en una cisterna como si fuera algo histórico. Pero la Biblia no se detiene en detalles históricos, porque la Biblia no es un libro histórico. La Biblia es un libro que tiene revelación. Entonces, el pozo no es cualquier lugar. Si ya entendemos que los que conspiraron y el que lideró la conspiración está detrás Luzbel, vamos a entender que el lugar al cual son desterrados, el pozo o la fosa, no es cualquier lugar. No es una cisterna natural. Está hablando de una imagen de algo espiritual. Ellos conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, echémosle en una cisterna, en una fosa. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Veremos si sus sueños emergen del pozo. Veremos si los sueños que él tuvo, la visión que él tuvo, emerge, resucita de la fosa. Veremos si la fosa se traga los sueños y la visión de Dios para su vida, o si él emerge con la visión de Dios. Veremos si el Seol ahoga el sueño de Dios en su vida. Veremos si el Seol se traga la promesa, o si de ese foso sale la promesa en vida y en resurrección. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos lo despojaron de su túnica que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Amén. Vamos a primero desarrollar lo que entendemos por la fosa. Vemos la similitud entre José y Cristo, ¿verdad? Jesús también fue despojado de sus vestiduras, fue vendido como un esclavo a precio de monedas de plata, al igual que José. Fue traicionado por sus cercanos. Tuvo que sanar el corazón de los mismos que lo traicionaron. Estar con Pedro, a pesar de que lo negó, hasta que pudiese el señorío de Cristo establecerse en su corazón. ¿Qué es fosa? Fosa viene de una raíz que es bor, que quiere decir cisterna, prisión, abismo, cárcel, mazmorra. Mazmorra era una de las cárceles que se hacían subterráneas en los tiempos feudales. De hecho, se utilizaba aún la mazmorra. Sepulcro, sepultura. Es decir, cuando lo introdujeron en la cisterna, lo lanzaron, está hablando de un proceso espiritual en el cual
nos habla de procesos de abismo, de cárceles espirituales, de sepulcro, de muerte. Y en medio de ese proceso, piensa tú, yo me ponía un poco en el lugar de José, estar en la fosa, saber que tus hermanos te lanzaron ahí para que murieras de hambre. Con un sentido de muerte, estás luchando con la muerte. Y en medio de eso la promesa. Él sabía en su espíritu que había una promesa para él. Pero estaba en esclavitud, estaba metido en el sepulcro. Y cuando miramos esos procesos en nuestra vida, la promesa pareciera que se aleja de nosotros, pero la promesa sigue viva. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu muerte? Por lo tanto, cuando hablamos acerca de este proceso de la fosa, estamos hablando de un proceso espiritual mucho más complejo que solamente que Él cayese en un lugar. La similitud con Cristo es cuando Cristo muere y va a predicar a los espíritus encarcelados. Él desciende a la fosa y va a predicar a los espíritus encarcelados. Esto es un tema que teológicamente genera harto debate, hartas situaciones, ¿verdad? Lo desarrolla Pedro escasamente en 1 de Pedro 3, 18, 22 y dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados que en un tiempo desobedecieron, cuando la paciencia de Dios aguardaba ansiosamente en días de Noé, siendo preparada el arca, en la cual unos pocos, de esto es 8 personas, fueron salvadas a través de agua, la cual también es figura de cómo el bautismo ahora nos salva mediante la resurrección de Jesucristo, quien habiendo ascendido al cielo está a la diestra de Dios, habiendo sometido ángeles, autoridades y potestades. Llama la atención que, a diferencia de Pablo, que habla de principados, de huestes espirituales, de maldad, de gobernadores, Pedro hace una declaración un tanto distinta y establece en esa estratía a los ángeles. Porque cuando está hablando de los espíritus encarcelados, se detiene en ese detalle, porque justamente en los días de Noé se había consumado una forma de hibridez entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. La unión entre el mundo angelical caído y los hombres. Pero yo decía, vale, lo entiendo, esto estaba perfecto, pero ¿qué pasó? ¿Solamente esto sucedió con Noé? ¿Que se dio este proceso de hibridez? Estos espíritus que están encarcelados en esta fosa, ¿solamente nos habla de los ángeles que se produjo en ese momento? Vamos a ver cómo también Faraón busca generar una posesión de las personas, porque el principio que opera tanto en Faraón como en Babilonia es ser semejante a Dios. Y aunque Él es lleno de hermosura, no es un Elohim. Y para ser un Elohim tiene que tomar posesión de un Elohi. Porque lo que busca el principio luciférico es
Subiré a la diestra, me sentaré en el monte del testimonio. Seré semejante a Dios. Y para lograr eso, amados, tiene que producirse una posesión, tomar cuerpo. En el hombre que ha sido diseñado por Dios para ser un Elohim. Ahora, ¿dónde aparece esto? Bor, fosa, no es una raíz que se utilice tanto en la palabra, aparece 66 veces. Principalmente en 2 libros, en Isaías y en Ezequiel. En Isaías lo podrán revisar en los capítulos 14, 24, 36, 38, 51. Parece lota esto, pero no es la lota, hermano. Que la pasamos también en el campamento. Bien, 14, 24, 36, 38, 51. No diga pique, no diga pique. Vale, en el capítulo 14, versículo 15, se traduce como Seol, haciendo alusión al lugar espiritual donde descendió Luzbel en la figura de Babilonia. Presta atención. Isaías 14, 11 al 15. Descendió a la fosa tu soberbia, descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero la sentencia del Señor es esta: mas tú derribado eres hasta la fosa, a los lados del abismo. Es decir, está hablando de que la fosa es un lugar espiritual, es una cárcel, es una prisión espiritual para aquellos que tienen la semilla de Luzbel. En el capítulo 24, y le estoy hablando del mundo angelical. Capítulo 24, versículo 21, dice que los que descendieron a la fosa fue el ejército de los cielos. Establece un juicio y dice: el ejército de los cielos, hablando de una parte del mundo angelical, descendió a la fosa con Luzbel. Por otra parte, veremos en Ezequiel, me detengo en poder desarrollar un poco lo que es la fosa para que comprendamos el proceso de José, porque si no pasaríamos el proceso de José como si nada. Ezequiel, vamos a ver esta raíz Bor, fosa, en los capítulos 26, 31 y 32, en 9 ocasiones. Es decir, Ezequiel se detiene solamente en 3 capítulos, y en esos 3 capítulos habla constantemente de este lugar espiritual. En el caso de Ezequiel, a diferencia de los capítulos anteriores, no habla de Babilonia, habla del faraón, porque son sistemas espirituales que tienen una similitud, y lo vamos a ver. Porque lo que opera en estos sistemas espirituales es un gobierno del cual está detrás la serpiente, Satanás. Ezequiel 31:2: hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Vaya usted mirando las similitudes. ¿A quién te comparaste? Le está hablando a Faraón, en tu grandeza. Ezequiel 31, 10, 14.
Por tanto, así dijo Jehová el Señor: ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. ¿Qué le pasó? Su corazón se elevó. La pastora comenzó hoy día en la adoración orando y ella hablaba acerca de todo lo que esté alto, descienda. Empezó a ministrar acerca de la altivez del corazón, porque es un principio que se opone a Dios. Para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben agua, porque todos están destinados a muerte. A lo profundo de la tierra, entre los hijos de Adán, con los que descienden a la fosa. Es decir, aquellos que tienen esa semilla que te lleva a ponerte en una posición superior a Dios. Y esto, hermano, puede ser muy práctico. Yo decía, esto suena así como casi apocalíptico, pero cuando en nuestro corazón nos queremos poner por encima de nuestras autoridades, hermanos, es algo tan simple, pero en la estrategia de Dios algo tan significativo. Es un principio que nos lleva a descender, y no por humillación. El hombre desciende a través de la humillación y a través de la altivez. Usted cree que la altivez te lleva a subir, pero no, te hace descender. Al igual que la humillación te hace descender. Pero la diferencia con la humillación, que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero los que son altivos de corazón quedan en la fosa. Y no hay resurrección de la promesa. Entonces hablamos de dos sistemas espirituales, Babilonia y Egipto a través de Faraón, que tienen elementos similares, ¿verdad? La altivez de corazón, la arrogancia, el querer subir, tomar el trono, estar en el monte de Dios. Y quisiera detenerme un poco en lo que sucede con Faraón, específicamente este sistema, porque José tiene que gobernar sobre Egipto. Y para que se logre el gobierno sobre Egipto, hay un proceso espiritual que él tiene que vivir. Éxodo 15:9 dice lo siguiente. Perdón, vamos a tocar otra palabra antes. Se me pasó que es importante mencionarla. Éxodo 15:6, estamos ahí mismo en el mismo pasaje. Éxodo 15:6, vamos a leer del 6 al 9 para comprender. Porque si dice que Faraón descendió a la fosa, en algún momento se ejecutó eso, ¿no? ¿En qué momento se destruye a Faraón y a su ejército? En el Mar Rojo. ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿En qué momento se destruye a Faraón y a su ejército? En el Mar Rojo. Es decir, el Mar Rojo algo nos tiene que hablar de la fosa. ¿Amén? ¿Qué es lo que dice Ezequiel 15:6? Menciona lo siguiente. Éxodo 15:6, perdón. No los quería confundir. Deme un segundo. Éxodo 15:6. Tu diestra, este es el cántico de Moisés, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como a paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar,
se hundieron como plomo en las aguas poderosas. Y yo me pregunto, ¿dónde está la fosa aquí? Y es maravilloso, hermanos, porque la raíz de los abismos se cuajaron en el corazón del mar. Utiliza dos raíces, que es Tehom Kafá. Diga conmigo, Tehom Kafá. ¿Qué es Tehom Kafá? Quiere decir, el Tehom se congeló, o las aguas abismales se congelaron. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando de prisiones espirituales. Es cierto que el libro de Enoc, aunque es un apócrifo, nos habla de las prisiones en donde quedaron estos ángeles, y dice que son prisiones en donde no hay fuego, hermano. Hay hielo. ¿Me está entendiendo que la fosa no es cualquier lugar? Y después Faraón hace una declaración que es tremenda, amados. Dice lo siguiente: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. ¿Quién reparte despojo? El Señor. Pero cuando alguien saquea la casa, puede repartir despojos, porque era un botín de guerra. Y para saquear la casa, ¿qué había que hacer con el hombre fuerte? Atarlo, atar al hombre fuerte. Fíjate que este principio espiritual lo está utilizando Faraón. Mira, si tú lo lees detenidamente y revisas la otra palabra, te vas a dar cuenta del alcance. Perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Y después dice, los destruirá mi mano. ¿Y qué es destrucción? Estamos hablando, ¿verdad?, de Faraón. ¿Qué decía Faraón? Hablaba de un principio luciférico. ¿Y qué hace Satanás? Viene a robar, matar y finalmente un proceso destructivo. Pero esa destrucción, hermanos, es que Él te posee. La destrucción es el proceso final donde hay una posesión, y no es de un demonio, es de un gobierno. Ahora, ¿qué quiere decir destruir? Los destruirá mi mano. Yarech, que es ocupar, desalojando a los habitantes previos y poseer el lugar de ellos. De nuevo, Faraón te está diciendo, le decía al pueblo de Israel: voy a poseer tu morada, te voy a poseer, porque yo, que tengo el principio luciférico, hablando Faraón, para ser igual a Dios necesito entrar en un Elohi. Poseer, Yarech, desalojar lo que habitaba en ellos para ocupar esa oikía. Por eso el pueblo de Israel, pasado el Mar Rojo, continuaba con Faraón metido acá adentro. Y esto, hermanos, no es renovación de la mente. Hemos predicado, y en parte algo sí, hemos predicado que el proceso del desierto implicaba renovación de la mente, del espíritu de la mente. Pero la renovación de la mente no tiene resultado si no es liberado la persona de la posesión
que está gobernando su vida. Y aquí vamos a entender entonces que, como decían los pastores, esto no se trata solamente de decir, no sé, faraón te ato, o demonio inmundo te ato. Porque José tuvo que vivir un proceso para que esto que estaba dentro de él, porque habían principios de altivez en José. Entonces, que lo introdujeran en la fosa era porque un anclaje en su vida había. Porque sentirte el que tiene la túnica y los sueños y que los demás se humillan, ¿cómo te coloca? Saber que eres el amado de papá, que eres un hijo de promesa. Entonces Dios tenía que tratar algo en él, en esa fosa, que se liberara de él todo lo que es principio luciférico de altivez. Porque puedes tener tremenda promesa, tremendo llamamiento, tremendos dones, pero si eres una persona altiva, no va a haber nada de Dios ahí. Amén. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Se va entendiendo? Amén. Amén. Podríamos decir que textualmente José pasó por una fosa, y es lo que dice la Biblia textualmente. Pero yo puedo identificar en su vida un proceso en el cual él tuvo que salir de 3 fosas, amados. La primera fosa se llama la fosa de Dotán, o la fosa de Dotallín, que era el lugar en donde él encontró a sus hermanos, en Dotán. La segunda fosa le coloqué la fosa de la tentación. Vamos a ver por qué eso es una fosa. Y la tercera fosa es la fosa de la injusticia, que es la cárcel. Y cómo Él transforma ese sentido que había dentro de injusticia en prosperidad. La injusticia te puede dejar metido en la fosa. No, es injusto que me vendieran. Imagínate, es injusto que me vendieran, es injusto que me quisieran matar, es injusto esto, es injusto que me hayan metido en la cárcel porque esta mujer se tiró encima mío. Es injusto, imagínate. Pero ese sentido constante de injusticia te va a dejar en el Seol. Vamos a desarrollar la fosa de Dotán o Dotallín. Dotán viene de una raíz que quiere decir 2 pozos. Dotán se escribe Dotán o Dot-Allín, es decir, 2 visiones, 2 Allín. ¿Se recuerda qué es lo que es el Allín? La visión de Dios, ¿verdad? ¿Qué tenía que pasar en José en este lugar? El Allín es el ojo de Dios en los procesos de prueba. Es la visión de Dios en los procesos de dolor. Es la visión de Dios en los procesos aflictivos de fuego. ¿Qué pozo se enciende en ti? Porque algo tenía que pasar en José y era liberarse de la dualidad de estos pozos y poder tomar el Allín de Dios, la visión de Dios para el momento que estaba viviendo. Sus hermanos decían: veremos qué será de sus sueños. Y amados, el cumplimiento de la promesa no es algo mágico, es el resultado de un proceso de dolor.
el resultado de que Dios trate en nosotros la dualidad en la visión. ¿Se acuerdan que la palabra, hay una prédica, si usted la quiere revisar para entender lo del Ayin, hay una prédica que habla del Ayin Ará y el Ayin Atov, que es el ojo maligno y el ojo de Dios? En el proceso de prueba se puede abrir en ti el Ayin maligno, que es ver lo injusto, ver lo terrible, ver la maldad, ver lo que nunca hubo, ver lo que faltó, ver lo terrible del proceso, ver la melancolía, la angustia y quedarte atado a la fosa. Pero para que los sueños emergieran de esta fosa, el Ayin de José se tenía que unir a la visión de Dios. Por lo tanto, el resultado de que se trate la dualidad de la visión es la resurrección de la promesa. Porque no puedes ver el sueño de Dios, la visión de Dios, si tu Ayin es maligno. Entonces te quedas en la primera fosa. Job habla también acerca de la fosa. Me gusta mucho. Job tiene cosas muy buenas. Les voy a leer Job 33, 15, 18. Escuche bien, hermanos, escuche, ponga atención. ¿Tiene el oído abierto? ¿Sí? Dice así: en un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres. Él abre el oído de los hombres en medio de la noche. Yo decía, wow. Por eso David, que decía en las noches, ¿a quién le predica? Enseña mi conciencia. El Señor nos habla. Dice, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos, entonces les abre el oído y sella su instrucción. Tremendo. Les abre el oído y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Lo que tenía que tratar en José era la altivez de su corazón. Por eso estaba en la fosa. Y los sueños nos hablan de esto. Te abrí el oído, José. Sellé mi instrucción en ti para cuidarte de tus propias obras y del orgullo que hay en tu corazón. Por lo tanto, el Señor estaba produciendo un cambio en José tremendo, hermano. Era tremendo. Cuando la bendición de José nos dice rama fructífera es José, rama fructífera junto a la Ayin, junto a la fuente. Va a haber prosperidad y va a haber fruto. La visión, el sueño va a dar fruto si estás junto a la fuente de vida. Si estás en el Ayin de Dios, la visión de Dios, vas a ver la promesa. Vas a ver la promesa si están tus raíces junto a la fuente. Vas a ver la promesa. El pastor Fernando predicaba hace mucho tiempo acerca de las riquezas del abismo. Y en ese tiempo que se predicaba acerca del Ayin, hablábamos de Abraham, que en el tercer día vio resurrección, alzó los ojos Ayin. Y en medio de la muerte de su hijo, ¿qué vio? Vio al Cordero de vida. Vio resurrección. Sabía
que la muerte no tenía lugar y que iba a resucitar. Rama fructífera junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. En medio de la prueba, el arco, aunque se doble, no se va a quebrar, no se va a quebrar, porque se mantuvo fuerte por el poderoso de Israel. Se mantuvo fuerte por el poderoso de Israel. Las raíces bebían de las aguas de Dios. Puede estar seca la cisterna, pero tú bebiendo de las aguas de Dios, de su palabra, de la palabra que sale de su boca. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Y es por esto que José puede salir de la fosa diciendo: tengo las bendiciones de las profundidades, tengo las bendiciones de los procesos aflictivos. Totallín, la visión conectada a la fuente de Dios. ¿Cómo es tu visión en los procesos de dolor, en los procesos de muerte? ¿Cómo es nuestra visión? ¿Cómo es nuestra visión? Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. El ayín de Dios en nuestras vidas provoca la apertura de cárcel. El ayín de Dios en nuestras vidas provoca la apertura de cárceles. Las esclavitudes que traemos, el ayín de Dios, la visión de Dios, las libera. Te conecta con el sueño, con la visión de Dios. Ahora, ayín no es solamente visión, ayín es el número 70. Y esto es muy lindo porque la liberación no es solamente para la persona individual, es una liberación generacional. Cuando el Señor desciende a predicar a los espíritus encarcelados, no asciende solo. Y su generación, ¿quién la ha de contar? Cuando José descienda a la fosa, Dotallín, el resultado de ese proceso, acuérdese, Ayín 70, es que los que acceden a la gracia en medio de la destrucción, porque estaban en el proceso de las vacas, ¿se acuerda de las vacas gordas y las vacas flacas? Los que acceden a la bendición en Gosén son 70 de sus parientes, los parientes de sus lomos. Cuando eres liberado de la fosa, no solamente tú eres liberado, se liberan tus lomos, se liberan tus generaciones para entrar en tierra fructífera. Esto no es un asunto individual, porque aún eso es orgullo. El poner el yo primero, hermanos, esto es un asunto generacional. Generacional. Porque la posesión de Faraón, hermano, es tan brutal. Es tan
brutal, es tan violento ver cómo opera la posesión de la casa de manera generacional y ver la destrucción, que el Señor tuvo que destruir una generación completa en el desierto, amado. Fosa de la tentación. Usted sabe la historia, ¿no? José, el Señor lo prosperaba en todo, estaba con él, era amado, era como Daniel, era como Juan, tenía acceso distinto. De hecho, José tenía una sabiduría distinta. Y dice la palabra que era de hermoso semblante y bella presencia. Y la mujer de Potifar, la Potifera que le decimos nosotros, ¿tú crees que le gustó? ¿Fue un asunto carnal? ¿Fue que el cabro era guapísimo y se le tiró encima? ¿Fue que el cabro era pero así, mijito rico? Así, no podía más, no puedo más. Es demasiado para mis ojos. La Javi me decía eso. No, mentira. No. ¿Usted cree que era solamente un asunto carnal? No, amados. Esta fosa es la fosa de la corrupción de la semilla. Es cuando este sistema espiritual quiere corromper la semilla, tocar el semen, tocar la semilla y corromperla. ¿Por qué digo que es una fosa? Proverbios 23, 27, 32 dice: porque fosa profunda es la ramera y pozo angosto es la mujer desconocida. Pozo profundo. Pero Josecito tenía pureza. Lo que vio ese espíritu, vio la esencia de Dios en él. Vio lo que ve Luzbel en los hijos de los hombres. Quiere poseer. Porque ve un Elohim y lo quiere mezclar. Por eso Proverbios 23, 27 dice: ciertamente como ladrón acecha y multiplica a los infieles entre los hombres. ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. Quería mezclar el pacto que José portaba en su espíritu. Y el Señor una vez más lo libera de esta fosa. Pero esto tiene otra consecuencia. José entra en otro pozo. Es llevado cautivo, lo meten en la cárcel. Y José pudo haber murmurado, pudo haberse quejado, pero el Señor estaba con él. Pero el Señor estaba con él. Y lo hacía prosperar en todo, al punto que lo hicieron administrar a los presos que estaban en las cárceles. ¿No es eso una función sacerdotal? De pregonar a los cautivos apertura de la cárcel, al copero apertura de la cárcel. José pasa por procesos durísimos, pero su arco se mantuvo fuerte.
Y esta fosa, que es la parte de la cárcel, dice que el Señor lo prosperaba, que en su raíz es empujar hacia adelante. Dios estaba pujando a través de José un nacimiento de una semilla incorruptible en su interior, del oro que es probado en procesos de fuego y aflicción, para dar a luz el proceso de libertad de él y de sus generaciones. Hay gente que también estuvo en cárceles. Pablo y Silas estuvieron en una fosa, en una cárcel. Pero estando en la cárcel, adoraban. Porque te pueden meter en una cárcel natural, pero el espíritu está vivo en Dios. Pueden querer ahogar tus cánticos con las aguas impetuosas del mar, pero si tus raíces están junto a la fuente, la alabanza se levanta en tiempo de cárcel. El resultado es que los presos fueron libres, que toda una casa recibió el evangelio. Estos procesos, amado, hacen que el Señor te entregue una perla de gran precio, que son llaves de liberación para otra persona. Esa es la riqueza que se saca de Egipto. La riqueza de los procesos de aflicción, que son llaves de liberación. Vamos a orar, hermanos. Póngase en pie.